Rothbard es partidario de un sistema bancario con coeficiente de caja del 100%, pero anclado en el patrón oro. Rothbard, de alguna forma, recoge el testigo de Mises e incluso lo refuerza, y con una serie de argumentaciones, y aquí radica la originalidad de Rothbard, de tipo jurídico y ético. Resulta que no solo hay que defender el coeficiente de caja del 100% porque impide expansiones crediticias e inmuniza de ciclos económicos al mercado, sino que es que además el coeficiente de caja del 100%, de acuerdo con Rothbard, es una exigencia de los principios generales del derecho. Si las conclusiones desde el punto de vista jurídico y ético van en una dirección, las conclusiones a las que llegamos desde el punto de vista de la teoría evolutiva y de la historia van en la misma dirección, y las conclusiones a las que llegamos desde el punto de vista de la teoría económica y de la eficiencia económica van en la misma dirección, pues podemos estar relativamente tranquilos de que nos aproximamos a la verdad científica dentro de lo humanamente posible, porque los tres enfoques se refuerzan mutuamente. Para impedir a partir de ahora que se reproduzcan las etapas recurrentes de auge artificial, burbuja, mala inversión generalizada de los recursos y, por último, crisis financiera y profunda recesión económica, que vienen asolando a las mal llamadas economías de libre mercado, porque no son tal, desde hace prácticamente 2 siglos, deberíamos de tomar las 3 medidas siguientes. En primer lugar, está en la página 574, se trataría de privatizar el dinero. El dinero nos ha sido expropiado por el Estado y lo que hay que hacer es eliminar al Estado de esta parcela para que el dinero esté sometido, al igual que el resto de los bienes, a los principios generales del derecho que informan y hacen posible una economía de mercado libre. Esto exige derogar las disposiciones de curso legal que obligan a aceptar a todos, obliga a que todos aceptemos como medio liberatorio de pago la moneda fiduciaria que es emitida por las autoridades públicas. Igual que se han privatizado empresas públicas, igual que se han privatizado las antiguas economías del bloque del Este, comunistas, pues lo que queda, la asignatura de queda pendiente, el capítulo de queda pendiente, tras la caída del muro de Berlín, es la privatización del dinero. Entonces, lo que yo propongo es simplemente un canje del dinero estatal por aquel dinero privado que fue seleccionado secularmente, a lo largo de la historia de la humanidad, que fue concretamente el oro. Y, por tanto, reiniciar el proceso evolutivo por el que la civilización humana va eligiendo una unidad libremente privada, monetaria, volver a aquel momento de la historia en el que se nos expropió el dinero privado, se nos sustituyó a la fuerza por dinero público y desapareció el oro como patrón monetario. Se trata, por tanto, como explico en la página 576, de privatizar el dinero actual, sustituyéndolo por su equivalente metálico en oro y dejando que el mercado retome su libre evolución a partir de aquel momento de la transición, bien confirmando el oro como dinero de general aceptación o bien dando entrada de manera evolutiva, espontánea, a otros patrones monetarios alternativos. No podemos saber cuál sería la evolución futura, aunque tenemos todo un conocimiento, una experiencia de lo que ha sucedido en el pasado, que por tanto nos permite con bastante tranquilidad concebir una transición como la indicada sin pensar que se produjeran consecuencias traumáticas. Luego, lo primero sería la privatización del dinero. En segundo lugar, sería el restablecimiento, la reintroducción del sistema de completa libertad bancaria. Quiere decir que habría que eliminar los bancos centrales y, en general, cualquier organismo gubernamental dedicado a controlar o intervenir en el mercado financiero, y establecer que las empresas bancarias puedan crearse con completa libertad en lo que se refiere a su objeto social, forma jurídica, actuación, como es lógico, única y exclusivamente sometidas al marco jurídico de leyes de derecho material, civil y mercantil y penal, al que estamos sometidos el resto de los agentes económicos que actuamos en una sociedad libre. Lo que exige, en el ámbito concreto del mundo de la banca, que los bancos privados sean, sin duda alguna, completamente libres, pero como es lógico, que actúen con un coeficiente de caja del 100%
en relación con los depósitos a la vista que reciban de sus clientes y sus equivalentes. Resumiendo, las tres patas de la reforma que exigiría el rediseño del sistema financiero actual para evitar a partir de ahora cualquier crisis financiera serían la privatización del dinero, eliminar las leyes de curso forzoso, la reintroducción del dinero privado por antonomasia, que fue el oro, y quedarnos a observar a ver cómo continúa la evolución. En segundo lugar, el establecimiento de un sistema de libertad bancaria que básicamente se plasma en la abolición o eliminación de los bancos centrales, y en tercer lugar el sometimiento de todos los agentes económicos, y en concreto los bancos privados, al coeficiente de caja del 100%. Rediseñada el sistema financiero en base a los tres principios vistos, se producirían los siguientes efectos beneficiosos, que se estudian a partir de la página 580 del libro. En primer lugar, el sistema propuesto evita las crisis bancarias. Es obvio que un sistema de bancos privados que actúen con un coeficiente de caja del 100% está inmunizado de crisis bancarias. Si de pronto la gente va por su dinero, aunque sea por la totalidad de su dinero, a retirar la totalidad de su dinero depositado en el banco, como está ahí, pues no hay ningún problema. Ya vimos que en los pánicos que se produjeron en la época de Holanda, cuando Francia, el rey de Francia ataca a Holanda, pues va todo el mundo a retirar su dinero al Banco de Ámsterdam, que como el Banco de Ámsterdam mantenía un coeficiente de caja del 100%, pudo devolver hasta el último depósito, lo cual aumentó aún más el prestigio y la solvencia del banco a largo plazo. Pero más importante todavía es la segunda ventaja, que comento en la página 581, y es que el sistema propuesto evita las crisis económicas de carácter cíclico. Efectivamente, un sistema bancario basado en el coeficiente de caja del 100% inmuniza de crisis económicas a la economía de mercado. Ya no es posible el fenómeno de la doble disponibilidad, el multiplicador bancario, y que los bancos presten muchas veces aquello que se les deposita, de forma que los empresarios se lancen a invertir como si el ahorro de la sociedad genuino y previo hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. No es posible, por tanto, que se produzca un desajuste, una descoordinación sistemática entre la inversión y el comportamiento de los agentes económicos en lo que al consumo y al ahorro se refiere. Solo en un sistema con un coeficiente de caja del 100%, los intermediarios financieros solo prestan aquello que ha sido previamente ahorrado por los agentes económicos. Y habrá, claro, como siempre, errores empresariales y empresas que se equivoquen y quiebren, pero lo que se evitará es que sistemáticamente todos los empresarios, o la mayoría de ellos, en mayor o menor medida, engañados por las facilidades crediticias artificiales, emprendan proyectos de inversión a medio y largo plazo no viables, trasladando todo tipo de recursos económicos y sobre todo mano de obra hacia líneas de producción que, en cuanto a su distribución en el tiempo, geográfica y praxeológica, no corresponde con lo que los consumidores realmente desean. Y el mercado, que saben ustedes es dinámicamente muy eficiente y termina descubriendo esos errores, pues los revierte en forma primero de una crisis financiera y luego de una recesión económica. Con un coeficiente de caja del 100% habría, como si dijéramos, un ajuste, un matching mucho más perfecto, prácticamente perfecto, entre el ahorro y la inversión real, y se evitarían, por tanto, estos fenómenos recurrentes de mala inversión que terminan produciendo las crisis económicas. La tercera ventaja del sistema propuesto, página 583, es que es el más conforme con el derecho de propiedad. No me voy a extender sobre esto, ya lo hemos estudiado con detalle. El derecho de propiedad es esencial para que funcione una economía de manera sana y sostenible de mercado. Y si se violan las normas del derecho de propiedad, se producen unos efectos en cascada enormemente perniciosos. Y precisamente el libro lo que hace es estudiar, en el ámbito concreto de la banca, qué efectos tiene el hecho de que se haya concedido un privilegio a determinados agentes económicos, que no al resto, es decir, a los banqueros, para que operen de espaldas a las exigencias del derecho de propiedad en el ámbito del depósito, es decir, para que operen con un coeficiente fraccionario de reserva. La cuarta ventaja es que el modelo que proponemos fomenta un crecimiento económico estable y sostenido, que reduce las tensiones y los costes de transacción laborales al máximo, y además impulsa el desarrollo económico. Tengan en cuenta que secularmente el stock mundial de oro ha venido creciendo en torno al 1 al 2% al año, y que es un stock muy rígido. Toda la cantidad de oro del mundo cabe, ya lo he dicho alguna vez en clase, en 3 piscinas olímpicas. Entonces, no se expande, salvo que lentamente, 1-2% al año, pero tampoco se contrae
no caben deflaciones monetarias con el oro. Con un sistema de patrón oro y coeficiente de caja del 100%, si hay un crecimiento en torno al 2-3% al año, como la masa monetaria crecería en torno al 1 o al 2, sería una sociedad en la que, para que nos hagamos una idea, los precios, en general, si bien es cierto que no me gusta hablar de esta manera, porque los precios varían en términos relativos mucho, pero tenderían a secularmente bajar, reducirse, en torno al 1, 1,5, un 2% al año. Entonces, esto es muy favorable porque con las mismas rentas nominales, salarios y el resto de rentas del mercado, si lo que compramos cada año nos cuesta un 1, un 2% menos, de forma automática, sin tener que presionar a través de organizaciones sindicales en la empresa, ni pasar el apuro de pedir aumento de sueldo a nuestros jefes de forma automática todos los años por vía de esa sana deflación de precios que tiene su origen en el incremento de la productividad, que no en la contracción monetaria, se extendería el cuerno de la abundancia entre todos los agentes económicos que verían cómo cada año el poder adquisitivo de sus unidades monetarias, de las unidades monetarias en las que son pagados y reciben sus rentas, pues crecía un 1, un 1,5 o un 2%. La quinta ventaja es que se acabaría con la febril especulación financiera y los negativos efectos que se derivan de la misma. Ahora estamos acostumbrados a unas economías que son maníaco-depresivas, y las etapas de burbuja del ciclo son muy desmoralizantes para los agentes económicos. En la etapa de la burbuja parece que es posible hacerse millonario sin esfuerzo, y esto destroza, sobre todo a la juventud. Recuerden la vieja expresión, España es el país en el que uno puede hacerse rico más rápidamente. Bueno, pues esto acaba con todos los hábitos de trabajo disciplinado, de esfuerzo, de ahorro, de la dura realidad que supone el gran coste que exige ganar el euro honestamente día a día, sino que en la época de la burbuja pues parece que especulando, comprando un título de bolsa simplemente saltándose en él, que se multiplica de precio mes a mes, lo mismo con la inversión en ladrillos, todo el mundo contento, y sabemos que todo eso es ficticio, porque tiene su origen en una borrachera monetaria de tipo artificial y que tiene los días contados. Es muy importante, por tanto, que este esquema desaparezca y no vuelva a afectar, porque desmoraliza completamente y corrompe a toda la ciudadanía, que no vuelva a reproducirse. La economía, basada en los principios que nosotros defendemos, sería una economía relativamente fría, en la que el desarrollo se llevaría a cabo de manera consolidada y sostenible, pero sin etapas de euforia, seguidas luego de etapas de profunda depresión. Luego, una de las grandes ventajas es que permitiría eliminar la intervención del Estado, los organismos públicos y los bancos centrales. La séptima ventaja, además, es que el sistema propuesto, para aquellos de ustedes, no es en mi caso particular, que sean defensores de la democracia, es el más democrático. Una de las cosas que más corrompe a la democracia es la posibilidad de que a través del impuesto inflacionario se puedan financiar gasto público sin que haya sido de una manera deliberada votado por los ciudadanos y además sentido el coste por los correspondientes ciudadanos. La inflación es como una especie de droga que hace que los ciudadanos no sientan, o por lo menos a corto o a medio plazo, el verdadero coste de lo que están haciendo sus gobernantes. Con un patrón oro puro y un coeficiente de caja del 100%, el Estado solo podría gastar aquello que previamente hubiera recaudado vía impuestos, y los ciudadanos con ese patrón monetario tan estable y solvente, serían muy cuidadosos a la hora de votar proyectos de gasto. El sistema además fomenta la paz entre las naciones. Fíjense, la guerra y la inflación siempre han ido juntas, y este es un fenómeno ya estudiado con detalle por ese gran escolástico de nuestro siglo de oro que fue el padre Juan de Mariana. Es más, las guerras incluso desde el punto de vista económico son muy populares, porque cuando hay una guerra o un conflicto bélico, como el Estado se lanza a financiar los gastos de armamento, etcétera, con inflación, por vía de expansión crediticia, etcétera, produce, por lo menos en apariencia y al principio, una falsa sensación de enorme prosperidad. De hecho, en muchas ocasiones hemos podido leer que Estados Unidos salió de la Gran Depresión gracias a la Segunda Guerra Mundial. Pero qué barbaridad, parece como si las guerras fueran una bendición de Dios que permite solucionar cualquier crisis o depresión económica. ¿Y qué hay de los fallecidos? ¿Y qué hay de los muertos? ¿Y qué hay de la destrucción? Lo que pasa es que las guerras se financian con inflación.
y se evita de esta manera que los ciudadanos noten su coste, sobre todo de entrada. Si los ciudadanos fueran conscientes en su propia carne, porque tuvieran que pagar vía impuestos y con oro el coste de la guerra, no les quepa a ustedes ninguna duda de que obligarían a sus líderes a negociar la paz muchísimo antes, e incluso a abortar el inicio de los conflictos bélicos. Cualquier pacifista, y yo me encuentro entre ellos, tiene que poner como objetivo prioritario el rediseño del sistema financiero en base a los principios puestos, porque corta las alas a cualquier aventurismo que pueda financiarse vía inflación en el ámbito bélico.